A manera de introducción, las charlas rondan en una preparación para lo que viene. Yo digo que para lo que ya estamos viviendo, pero para lo que viene. Muchas de las cosas ya se las he dicho, pero yo creo que vamos a ahondar un poco más en esto. Y esa es como la ruta, prepararnos para lo que viene o para lo que ya está. Pero evidentemente pues se vienen cosas peores, porque cuando uno suma y resta los signos de lo que está pasando, pues se ve que esto no va bien. Entonces, la primera aclaración es de que nunca una preparación, al menos para nosotros como católicos, puede ser el miedo. Nunca. Que eso es lo que yo nunca logro entender, porque cuando hablo de esto en las comunidades, a la mayoría le da miedo, a la mayoría le da temor. Tan es así que ha habido parroquias que me han cerrado puertas en eso. Ha habido inclusive consagrados que han dado una charla de esto y se levantan y después de darla empiezan a decir exactamente lo contrario, como no se asusten, etcétera. Pero ¿quién ha dicho que yo he querido asustar? Entonces eso es un signo de que no estamos preparados, porque si la reacción ante lo que viene es de miedo, automáticamente ese es el signo de que uno no está preparado. No está preparado. La preparación nunca puede ser el miedo, nunca. ¿Por qué? Porque el miedo es muy diferente al temor, ¿eh? El temor sí es prudente. Nosotros ante las cosas que podemos estar viendo y pasando, etcétera, podemos tener un temor, sí, eso es normal. ¿Por qué? Porque el temor nos puede llamar a una virtud que es la prudencia. Si yo voy caminando arriba de la casa, en el techo, y por la bardita, me puede dar temor, pero es un temor preventivo de decir, oye, estás en la barda, te puedes caer. Pero si a mí me da miedo en la barda, yo me voy a obstaculizar. Y lo más seguro es que me voy a caer. Quien tiene miedo a manejar, ¿puede manejar? No. Va a estar rígido, etc. O va a tener una reacción desacelerada. De hecho, hay como un chiste que dicen que estaban en misa y que empieza un terremoto y empieza a sacudirse. Y entonces el padre le dice a los feligreses, todos de rodillas, vámonos a poner a orar. Y entonces dice, Padre nuestro, y la gente que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Entonces el padre ve que del techo se empieza a derrumbar y le dice a la gente que está allá abajo, cuidado, las tablas, 2 por 1, 2 por 2 son 4. Dice, las tablas, 2 por 1. Entonces la gente estaba tan miedosa que seguramente cuando estaba diciendo Padre Nuestro ni siquiera estaba rezando el Padre Nuestro, ¿no? Y el Ave María ni siquiera estaba rezando. Entonces ese es el problema, que mucha gente cree que está teniendo una vida religiosa porque va a misa, porque tiene más o menos un grupo, por lo que sea. Pero cuando uno habla de esto y se llena de miedo, automáticamente tiene que revisar, espérate. Lo más seguro es que ni siquiera estás rezando, ni siquiera estás creciendo en la fe. Pero ¿cómo no? Estoy diciendo Padre Nuestro, etcétera. Sí, pero el padrecito dice las tablas y dices 2 por 1, 2 por 2, en vez de ver lo que se te va a caer la tabla. Entonces, el miedo, para empezar, nunca puede ser una vía de preparación. Nunca, nunca, para el cristiano. Al menos la Iglesia Católica, la fe cristiana, si algo debe de tener fuera, es miedo. Puede tener un temor, pero un santo temor. Por ejemplo, tenemos el temor de Dios, que no es tenerle miedo a Dios. ¿Cuál es la clave de la preparación? Ya vemos que la preparación no puede ser el miedo. La clave de la preparación podríamos ponerlo de muchas maneras. Yo al menos en este retiro quiero proponerles la vocación más importante del ser humano, que se puede estar ya viviendo aquí, pero será en plenitud en el cielo, que es el matrimonio espiritual. Yo creo que la mejor preparación que se puede tener es empezar a profundizar sobre el matrimonio espiritual. ¿A qué me refiero con matrimonio espiritual? Bueno, pues vamos a entender primero
el término matrimonio. Como lo entendemos nosotros los sacramentos, sabemos que el matrimonio ya no son dos, sino hace uno. Ojo que no es una unión, es una unidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no sé. Yo tengo esto y aquí están unidos. Aquí hay una unión entre el celular y el iPad. Pero pero siguen siendo dos, nada más que están unidos. La unidad es que ya son uno. Son uno. O sea, vamos a decir que esto, sin que pierda su ser de celular y sin que pierda su ser de tableta, se hagan uno. Que es el misterio del cielo. Hay por ejemplo, en el hinduismo, también el budismo, hay ciertas como historias o cuentos que ilustran lo que se llama panteísmo. Panteísmo viene de pan pasa pan en griego, que es todo o cada uno, y theos es Dios. Los panteísmo es todo es Dios. El árbol es Dios, la naturaleza es Dios, tú eres Dios, todos somos Dios, simplemente estamos separados. Entonces de hecho hay una historia de la muñeca de sal que quería saber quién era, etcétera, y que iba caminando y le pregunta a la montaña, y le pregunta al árbol y está investigando hasta que le dice, no, ¿sabes qué? El mar le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres saber quién eres? Métete conmigo. Y se mete en la muñeca de sal y automáticamente se disuelve. Y entonces ahora ya soy. Entonces eso es como que pierde su identidad. Ya soy el todo, ¿va? Esto no es el matrimonio espiritual. No es ni una unión, pero tampoco es un sincretismo, tampoco se diluye la propia personalidad. Dios respeta la personalidad. Nunca dejaremos de ser quienes somos, ni en el cielo. Estaremos todos fundidos en Él, pero sin dejar de nosotros ser nosotros y sin dejar de ser el Dios, ¿no? Entonces esto para entender primera parte en el aspecto del matrimonio. Como matrimonio espiritual es una unidad que evidentemente comienza con una unión, ¿verdad? Primero tenemos que acercarnos a Él, pero tenemos que ser uno con Él. De hecho, San Juan en su evangelio dice, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea, Entonces, vamos a ponerlo de manera sencilla. Dios no quiere uniones, Dios quiere unidades, o la unidad, no unidades, la unidad. Entonces, la clave para la preparación de lo que estamos viviendo y lo que se viene, que es mucho más duro, tenemos que entender que el matrimonio espiritual es para con Dios, es la unidad que tenemos que tener con Él, y que le ponemos matrimonio porque es el concepto que más se acerca, es imperfecto, limitado, pero el que más se acerca a qué grado tiene que llegar esa unidad. Y eso no lo he puesto yo, lo ha puesto Dios mismo. Cuando Dios en la Sagrada Escritura quiere decirnos hasta qué grado quiere estar unirse con nosotros, ni siquiera lo pone en el sentido de sacerdotes, como ejemplo, ¿no? Lo pone en el sentido del matrimonio. Bueno, tenemos todo un libro que habla de eso, el Cantar de los Cantares, ¿no? La amada y el amado. Entonces hay todo un proceso de unidad en ese sentido. ¿Y por qué? Porque en el matrimonio, sin dejar de ser tú, ya tú no te perteneces. Tú eres pertenencia del otro. Sin dejar de ser el otro quien es, ya no se pertenece, es tuyo. Tu cuerpo de casado ya no es tuyo, es de tu esposa. El cuerpo tuyo de esposa ya no es tuyo, es de tu esposo.
sus bienes materiales, sus bienes espirituales, todo absolutamente, sin dejar de ser quien soy, lo dono. Y eso es lo que hace ese grado de unidad. Por eso, cuando vemos en el matrimonio, se puede dar, por eso yo creo que Dios lo puso, el ejemplo del tipo de unidad que quiere tener con nosotros en el caso del matrimonio. Porque en el matrimonio, esto un poquito citando a Juan Pablo II, si hay unidad afectiva, psicológica, si hay unidad espiritual, cuando llega la relación sexual, ahí se completa la máxima unidad. Por eso la unidad, la relación sexual, Dios la pone como un acto sagrado. La iglesia lo pone como un acto sagrado. La cama de los esposos es un altar, básicamente, delante de Dios. Que está diciendo hasta qué grado están, o sea, ya como ya somos uno psicológicamente, afectivamente, como ya somos uno espiritualmente, lo último que falta y resta es unirnos físicamente. Y cuando esa unión física se da, es la explosión más grande de unidad entre dos seres humanos. Es lo más bello y más hermoso. Son calumnias cuando la gente nos dice que la iglesia tiene problema con el sexo y siempre no, al contrario, quien tiene la visión más hermosa de la sexualidad y una relación sexual es la iglesia, porque lo considera un acto sagrado. Ahora, evidentemente, cuando llegas a una relación sexual sin tener unidad afectiva ni espiritual, dice Juan Pablo II, se están mintiendo con el cuerpo, ¿no? Se están mintiendo, y eso más que nutrir, desnutre. ¿Por qué? Porque automáticamente, se oye feo, ahí no hay amor. Ahí se están teniendo una masturbación mutua. Ahí se están masturbando mutuamente, en realidad, nada más. Porque no hay unidad ni afectiva, ni espiritual, y solamente el aspecto. O sea, ahí no hay realmente unidad. Entonces, cuando uno entiende esto en el matrimonio, uno tiene que entender que es limitado para entender la analogía con el matrimonio espiritual que tenemos que tener con Dios, pero nos puede ya dar una orientación de decir, en el matrimonio, cuando llega la relación sexual, si se da bien, como les dije, el que se está dando, lo está dando todo. Ya se dio afectivamente, ya se dio espiritualmente, ahora está dando físicamente, y sin dejar de ser, se hace del otro, completo. Y eso es lo que tenemos que rescatar para entender la unión, ¿verdad? Porque evidentemente, bueno, hasta nosotros mismos, después de esta vida, ya allá no hay ni relaciones sexuales, no se necesita, ¿verdad? No es una necesidad corpórea, ¿verdad? Entonces, esto para que no lo confundamos estrictamente, que quiera hacer, bueno, el mismo que Cantar de los Cantares es un tanto, dirían unos, erótico, pero bueno, ahora se entiende mal la palabra eros. Eros no es mala como tal la palabra. Porque cuando uno lee el Cantar de los Cantares, entran en cuestiones también a nivel sexual, ¿verdad? Pero están en este contexto sagrado, santo. De decir, ni siquiera corporalmente, lo más íntimo y privado es tuyo. Ni siquiera mío. De hecho, los judíos, la circuncisión, eso significaba para ellos. Bueno, significa, bueno, no sé ahora cómo estén, ¿verdad? Pero la circuncisión es que hasta lo más privado le pertenece a Dios. Lo más escondido le pertenece a Dios. O sea, yo no me pertenezco, porque la circuncisión era símbolo de la alianza con Dios. Evidentemente no creo que necesite hacer descripción de lo que es la circuncisión, ¿verdad? Pero bueno, cuando tú entiendes, tú dices, hasta lo más íntimo, precisamente tiene que ser de Dios, consagrado para Dios. Los cristianos de Oriente tienen una imagen que es uno de mis iconos favoritos, y es bien interesante. Es esta. No sé si la están viendo. Es una imagen que posiblemente en diferentes formas la hemos visto, ¿eh? O sea, el Señor recién flagelado con la corona de espinas,
humillado, burlado. Y aquí está en griego, dice Honimfios. Esto significa Jesús y esto Cristo. Honimfios. ¿Qué significa Honimfios en griego? Significa el novio, el esposo. O sea, a esta imagen los cristianos orientales le llaman el esposo. Se vayan sacando conclusiones. Este es el esposo. Este es con el que nos vamos a casar. Este es el que dice el Apocalipsis, las bodas del Cordero, pero de este Cordero. O sea, si yo les hubiera dicho, pónganse a dibujar con sus capacidades a Jesús esposo, ¿cómo lo hubieran dibujado? Alguien, honestamente, no me contesten, pero ¿alguien verdaderamente lo hubiera dibujado así? ¿A Jesús esposo? Bien trajeadito. Entonces, ¿qué hay atrás de esto? ¿Qué hay atrás de esto? Pues por esto va a estar el retiro. Honimfios, este es el novio, el esposo. De hecho, tal cual es novio. Pero no es novio como lo entendemos de que, ay, no me gusta la muchacha y vamos a ser novios y después nos casamos. No. Hay que entender que, por ejemplo, María es el mejor ejemplo. María estaba desposada. O sea, todavía no era esposa estrictamente hablando para nosotros como mentalidad occidental. ¿Por qué? Porque todavía no había con José. Pero el ya estar desposada significaba ya la primera parte del matrimonio. Es como si cuando te dieran el anillo de compromiso, desde ahí comenzar una parte ya del matrimonio. Que sabemos que a nivel sacramental no es así, ¿va? Pero para los judíos, el compromiso es estar casados en una primera etapa. Porque si no, no hubiera adulterio por parte de la Virgen. Entonces, el matrimonio lo entienden muy diferente de los judíos. Y evidentemente tenemos esa raíz judía. Y los mismos orientales siguen entendiendo que el novio, pero no novio como el que se está conociendo, etc. No, el novio, el comprometido, el que ya es esposo en primera etapa. ¿Por qué no es esposo en plenitud? Porque el matrimonio completo será en la parusía, en las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero serán al final. Pero él ya es nuestro esposo en primera etapa. Porque ya nos dio, vamos a decir, el anillo. Ya se ha comprometido. ¿Dónde? En la cruz. Ahí hizo el compromiso. Ahora, cuando se culmine, ya no va a ser en la cruz, sino va a ser en la gloria, ¿verdad? Que va a ser un poquito la última charla. Entonces, hay que entender, por lo tanto, de que si la clave para prepararnos es el matrimonio espiritual con nuestro Señor, hay que entender que si en el matrimonio todo lo que es del esposo es de la esposa y todo lo que es de la esposa es del esposo, automáticamente tenemos que empezar a decir que todo lo que es de Jesús es de nosotros y todo lo nuestro tiene que ser de Él. Pero cuando la imagen de Honimfios, del esposo, del novio, es así, tenemos que empezar por aquí. O sea, esa corona de espinas, si es nuestro novio, si es nuestro esposo, espiritualmente hablando, tiene que ser nuestra. Si está humillado, la humillación también es nuestra. Porque todo lo que es del novio es de la novia. Lo que es del esposo es de la esposa. Y uno tiene que empezar a analizar su vida. ¿Qué tanto en este punto está compartiendo eso del novio? Eso del esposo. No se trata de un masoquismo. Porque nosotros no buscamos el sufrimiento por el sufrimiento. La cruz por sí misma no tiene valor. Cristo es el que le da sentido a la cruz. La cruz es una porquería. Ahí morían los criminales. De la manera más humillante. Pero el esposo es el que le da ya valor a la cruz. Ahora la cruz es hermosa para nosotros los cristianos.
O sea, esto no lo va a entender el mundo, nunca lo va a entender. Tan no lo va a entender que San Pablo, cuando empieza a evangelizar, dice: y yo predico a Cristo y Cristo crucificado, que es necedad para los judíos y locura para los paganos. O sea, ya San Pablo decía: predicar a Cristo crucificado, espérate que los religiosos, ya los judíos creían en Dios, es necedad, no les cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible que Dios llegue a este grado? Y los paganos, los no creyentes, pues hasta estás loco. Estás absolutamente atrofiado del cerebro. Es decir, que no vamos a ser entendidos en esto, pero esta es la dinámica del matrimonio espiritual. Si todo lo del esposo es de la esposa, tendríamos que empezar a preguntarnos por qué está pasando nuestro esposo en este momento. ¿Por qué está pasando el esposo en este momento? Yo básicamente lo voy a reducir en 3 cosas. Está pasando por abandono, por humillación y por gloria. El esposo, el Joninfius, está pasando por abandono, por humillación y por gloria. En el retiro lo voy a describir con unas imágenes que nos van a ser más fáciles. Abandono, si quieren pónganle desierto. A la humillación pónganle cruz. Y a la gloria pónganle boda. El Señor está pasando por el desierto, por la cruz y por la boda. Si nos vamos históricamente, el Señor ya pasó por su desierto, ya pasó por su cruz y todavía, bueno, de alguna manera su resurrección es una parte de la boda, pero no está completada. O sea, el hecho de que la última parte, históricamente, que Jesús ya haya pasado por el desierto, por el abandono, por la cruz, la humillación, y empezado ya las bodas, pero no están terminadas, es por eso que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Es por eso que Él no ha venido la segunda venida de Él. Por eso estamos. Por eso la misa tiene valor. Por eso la misa tiene valor. Sería muy largo explicarles, pero la misa tiene su paralelo con la cena judía. Y había una copa que se le llamaba de Elías, que para cuando viniera Elías, etc. Pero una copa que no tomó Jesús. No tomó Jesús. O sea, el sacrificio de la misa por eso se actualiza. No se repite, se actualiza. Significa que cada misa estamos acercándonos a la conclusión de esa boda que abrió Jesús con su pasión. Por eso se le llama a la misa el sacrificio incruento, porque ya la crueldad pasó históricamente. Jesús ya pasó por su abandono y desierto histórico, por su pasión, por su humillación o por su cruz histórica. Jesús ya pasó. Y por la gloria, pues ya está resucitado. Pero el Señor no está históricamente completo hasta no venir por segunda ocasión. Hasta que no se dé el juicio de las naciones. Hasta que no venga la parucía. Y porque está así la cosa, entonces es que podemos decir que Jesús puede seguir sufriendo. Y esto lo dice el Papa Pío XI en una encíclica que se llamaba Miserentissimus Redemptor, que es sobre el Sagrado Corazón. El Papa Pío XI decía: Jesús ya sufrió todo lo que tenía que sufrir históricamente, pero sigue sufriendo. ¿Podemos decir que Jesús en el cielo resucitado sufre? Sí. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él está teniendo un matrimonio con su iglesia. ¿Y la iglesia sufre? Sí. Y entonces, si la iglesia sufre y es la esposa, y el esposo y todo lo de la esposa es del esposo, si sufre la iglesia, ¿sufre el esposo? Sí. Jesús sigue sufriendo aún en el cielo. Eso es imposible, te dirán unos protestantes. En el cielo ya no se sufre.
Por eso los protestantes no entienden el término de reparación, de actos de desagravio, no entienden no les cabe en la cabeza ese tipo de cosas. Pero el Señor sigue sufriendo místicamente. Evidentemente su cuerpo, ¿no? Su cuerpo ya está resucitado. Físicamente, Él todo lo que tuvo que sufrir, sufrió. Porque es la que te sacan los protestantes, ¿no? Jesús dijo, en la cruz todo está cumplido. Sí, pero ponlo en contexto, porque más adelantito después San Pablo dice que con sus sufrimientos completa lo que le falta a la pasión de Cristo. Hombre, entonces, ¿qué? ¿Cristo no la terminó, la pasión? Históricamente, en su pasión, la pasó completo. No le podemos agregar nada a la sangre y al sacrificio de Jesús. Pero espérate, Jesús no es un solterón. Jesús está casado. Y tú estás perdiendo de vista a la esposa. Y la esposa sigue padeciendo. Sigue padeciendo. Sigue padeciendo dolores de parto. De hecho, en el Apocalipsis, la iglesia lo permite. De manera analógica o espiritual, podemos decir ese texto que dice que la mujer vestida de sol, con estrellas, etcétera, generalmente se lo aplican a la Virgen, y se lo aplican a la Virgen más en específico de Guadalupe, a la advocación de Guadalupe. Pero eso está equivocado. Y esto no lo digo yo, lo dice la misma iglesia. O sea, sí podemos usar eso y decir que es la Virgen de manera espiritual, es como una interpretación espiritual que ayude al alma, ¿eh? Pero estrictamente, exegéticamente, si ir estudiando bien el texto, no puede ser la Virgen. Primero, porque esa mujer dice que tiene dolores de parto. ¿La Virgen tuvo dolores de parto? No, no tuvo dolores de parto. En su virginidad, en la manera como nació Jesús, ¿verdad? Que alguien pone el ejemplo que es como atravesar un rayo de sol, un cristal, ¿verdad? Quebra el cristal, mancha el cristal, ¿no? Y sin embargo pasa, ¿verdad? Esta imagen es la iglesia. Esa mujer es la iglesia. Exegéticamente, o sea, bíblicamente estudiando, eso es la iglesia. La iglesia está gimiendo. Vamos, San Pablo también dice que toda la creación, no solamente nosotros, la creación entera está gimiendo con dolores de parto. Con dolores de parto. Entonces, esto, si su esposo es el Señor y el Señor es perfecto, ¿desde cuándo acá un esposo perfecto es indiferente al padecimiento de su esposa? ¿No? Entonces podemos decir que Jesús está padeciendo, padece. Mientras tenga a la esposa ahí sufriendo, padece. Entonces vamos a manejar en estos tres niveles. La preparación, bueno, primero, haciendo una síntesis. La preparación para lo que estamos viviendo y para lo que va a venir va a tener que ser en el matrimonio espiritual. Profundizar y vivir el matrimonio espiritual. El matrimonio espiritual nos dice que todo lo del esposo es de la esposa y todo lo de la esposa es del esposo. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué es del esposo en este momento. En este momento está pasando por abandono o desierto, está pasando por humillación o cruz, y está pasando por gloria o boda. Vamos por lo del desierto o el abandono. Le pongo desierto porque es una imagen que nos también, así como el matrimonio es una imagen que nos ayuda a entender la unión que quiere Dios con nosotros, el desierto nos va a ayudar también a entender por lo que está pasando nuestro Señor y por lo tanto por lo que tenemos que abrazar nosotros también. Desierto. Vamos a entender rasgos del desierto, de la imagen del desierto, para poder entender esto con lo del esposo. Hablar de desierto es hablar de abandono, de soledad. O sea, para que tú veas, si acaso ves algún animalito por ahí, ¿verdad? Pero tú, parado en las dunas, aquí mismo en California, uno de mis lugares favoritos es allá un poquito más arriba de Santa María, como a 3 horas de Los Ángeles. Es un lugar muy escondidito que
que realmente ni se nota para la forma de llegar, porque tiene que entrar a una terracería, etcétera, y tiene unas dunas desérticas. Es un lugar hermoso porque tiene el mar, tiene las montañas, tiene un pequeño como estanque y tiene las dunas desérticas, todo pegado. Esto es hermoso. Pero cuando tú vas caminando en las dunas desérticas, tú caminas y caminas y ves arena y arena y montañas de arena y arena y arena. O sea, hablar de desierto, y eso no es desierto, son dunas desérticas, pero cuando te metes en el desierto es cero. Nadie, solo, abandonado. Hay un canto que es el canto litúrgico de la fiesta del Joninfios, porque en Semana Santa los orientales tienen una celebración propia de Joninfios. Ponen el icono y bueno, a ellos que les gusta tanto el incienso, velas y todo hermoso. Y el canto, les digo nada más las primeras dos frases, ahorita las traduzco. Dice: Idu Joninfius exetei ento meso te nictos. Que significa, esta es la primera frase, he aquí al novio, al esposo que viene en medio de la noche. Eso es lo que significa. O sea, alerta, vean aquí al novio llegar, pero en medio de la noche, de la oscuridad, no se ve. Y yo me pregunto automáticamente con esta misma frase, esa noche, ese abandono, esa soledad, ¿cómo la está viviendo el Señor hoy? Yo pregunto, ¿no estamos viviendo índices de apostasía que en toda la historia no se habían visto? Para que se entienda bien la apostasía. Apostasía es renunciar a la fe, abandonar la fe. No es lo mismo que un ateo, ¿eh? Un ateo, si siempre ha sido ateo, no es un apóstata. No, apóstata es el que tenía fe y ya la ha abandonado, la ha rechazado. Por eso cuando me dicen, no, es que tú estás exagerando, porque mira, guerras siempre ha habido, es cierto, pero hoy las guerras son más letales. Basta un loco que quiera apretar un botón, ya tenemos armas nucleares, etc. O sea, son más letales. Enfermedades siempre ha habido, tú estás exagerando. Es más, ahora estamos más sanos. ¿En serio? Posiblemente sí, porque duramos más años. El nivel de vida es más alto. Pero la pregunta es, sería hasta para tocarlo por un tema, ¿todas las enfermedades que tenemos son naturales, por causas naturales? ¿O no será que más de una enfermedad ya son creadas por el ser humano? Bueno, ustedes que son de Guatemala, no sé si supieron, creo que fue en los 80, no me recuerdo la farmacéutica, a gente pobre de Centroamérica les inoculó ciertos virus, ciertas enfermedades, para poder testear ciertas medicinas para con ellos. Entonces, o sea, hay tanta cosa que está tapada. Yo no te voy a decir que sí o sí o no, pero cabría la duda de decir, oye, tanta enfermedad, oye, tanto cáncer ahorita, cáncer aquí, cáncer allá, cáncer. Ya se va abriendo un poquito la luz. Sabemos que muchos, las comidas, los transgénicos que se han inventado, los transgénicos han sido creados por nosotros en los alimentos, no han sido naturales. Entonces, ¿siempre ha habido enfermedades? Sí, pero dime en qué lugar de la historia se han inventado enfermedades, se han creado enfermedades, se ha tenido el despotismo de estar inoculando enfermedades a gente para testear, a ver que las farmacéuticas y para poder, porque inclusive en Centroamérica me decía un misionero que está en El Salvador, si no mal recuerdo, creo que, no sé si Salvador o Nicaragua, pero el gobierno ha sido presionado por las farmacéuticas para que no se puedan estar vendiendo los similares, ¿verdad? Que compren los patentados automáticamente. ¿Eso para quién les beneficia? Para las farmacéuticas.
Desastres naturales siempre ha habido. Desde luego que siempre ha habido. Pero hoy también sabemos que muchos de los terremotos no son por el movimiento de las placas tectónicas naturales, sino por el fracking que hemos hecho a la corteza, por estar sacando petróleo, gas, etc. O sea, por el maltrato del ser humano, por las pruebas nucleares que hemos hecho. Entonces, fíjate que ya hay diferencia, porque sí, yo estoy de acuerdo. Alguien que me diga, no, tú estás exagerando, porque mira, tú asustas a la gente porque guerra siempre ha habido, de acuerdo. Pero me dirás, ¿estamos de acuerdo que las guerras hoy son más letales? Sí. Enfermedades siempre ha visto, pero estamos de acuerdo de que hoy muchas de las enfermedades no es más que la negligencia, la ambición del ser humano, que siempre por lo general pierden los pobres. Terremotos, desastres naturales, siempre ha habido, desde luego. Bueno, para empezar, los continentes estaban unidos. O sea, fue un desastre natural lo que hizo que se separaran. Pero el problema está que eso fue por causas naturales. Ahora, ¿cuántos desastres naturales, terremotos, etcétera, son provocados por la negligencia, por el abuso del ser humano al planeta? Y yo no me quedar como en el aspecto ambientalista. ¿Por qué? Porque por eso los ambientalistas que no lo unen a la fe son simplemente como generadores de más agresividad, ¿verdad? La otra vez que fue hace unos días se desnudaron varios españoles para estar en contra de la vendimia de pieles de animales y toda esa cosa. Y tú dices, qué manera de protestar, ¿verdad? O sea, muestran que lo único que tienen, y que yo les entiendo, están indignados por el maltrato, ¿verdad? Pero no tienen una esperanza en el cual puedan combatir, dar esa batalla con la paz necesaria. No, es el odio, es el rencor, ¿verdad? Entonces, el desierto nos habla de abandono, de soledad. Y nos habla de que el Señor está abandonado por la humanidad, ahorita en todo lo que he mencionado, pero sobre todo por sus propios creyentes que han apostatado, negado la fe. Y eso es un padecimiento. Si el Señor está padeciendo por la apostasía, la esposa tiene que estar o va a estar muy pronto padeciendo por eso. Tiene que estar. No hay de otra. Porque si no, no estamos casados con Él. Si no, no estamos unidos con Él. Ahora, la apostasía. Hay una apostasía explícita. Aquellos que han renunciado literalmente, explícitamente de la fe. Pero la que decía el Papa Benedicto dice que es más dañina. Aquellos que siendo creyentes han apostatado ya. Porque viven una cosa que no es la fe. O sea, tienen fe, pero han apostatado porque realmente no viven su fe. O sea, es una cuestión ya la fe como aspecto cultural, como de aprendizaje, mero tradicionalismo. Ese es también un tipo de apostasía. Ese también es un tipo de apostasía. Y hay uno mucho más profundo, que es para aquellos que supuestamente sí estamos muy activos y vamos al rosario y que vamos a misa y que oramos, pero que en todo eso nos buscamos a nosotros mismos. Es decir, es Dios como pretexto para consuelos personales, ¿verdad? Para ideales personales. Es como aquella esposa que está esperando todo del esposo, pero ella nunca se dona. Espérate. O sea, pues sí es tu esposo, ¿verdad? Pero creo que te estás engañando. Esto no es un matrimonio. El esposo, por ser fiel, pues nunca dejará de darse. Es la ventaja, ¿verdad? A nosotros los seres humanos, si tú nomás te estás donando y la otra no, pues chance, y la tentación es siempre, ¿sabes? Pues sácate. Vete. Pero nosotros abusamos del verdadero esposo porque sabemos que aunque le paguemos con eso, él sigue fiel como esposo, ¿no? Pero nos estamos engañando. Es un tipo de apostasía.
Entonces, hablar de desierto es hablar de abandono. Y el esposo, Joninfios, viene en medio de la noche. Una noche que ha sido construida por una apostasía de muchas maneras, de una renuncia de la fe por muchas maneras. Hablar de desierto es hablar de excesivo calor y excesivo frío. Hablar de desierto es hablar de excesivo calor y excesivo frío. Y aquí viene el otro versículo, bueno, el otro verso del himno de Joninfios. Que Macarios Jodulos on Euresei Gregoronu, es que lo estoy leyendo en griego, Gregoronuta, que significa bendito el esclavo. A veces se traduce como siervo, pero ahorita les explico eso. Que lo encuentra vigilante. Vamos a unir los dos. He aquí el novio o el esposo que viene en medio de la noche. Bendito el esclavo o el siervo que lo encuentra vigilante. Se traduce por lo general, si buscan la letra la van a encontrar como siervo, pero por eso quería leerlo en griego, porque doulos significa esclavo también. Es un siervo que no se pertenece a sí mismo. Es la misma palabrita que usa San Pablo siempre cuando se presenta. Pablo, esclavo del Señor. A veces lo traducen como siervo del Señor, pero a mí me gusta esclavo porque a nosotros en español nos suena más así, más fuerte. Esclavo. Siervo, bueno, pues yo te puedo servir, ¿verdad? Pero yo no soy tuyo. Pero cuando tú dices esclavo, es un servidor, pero que ya no se pertenece a sí mismo. Es la misma palabra que usa la Virgen cuando se le aparece el ángel, Duleia. He aquí la esclava del Señor. Muchos traducen la sierva, pero estrictamente la Virgen le está diciendo: yo no me pertenezco. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué tiene que ver esto con el excesivo calor y el excesivo frío? Primero, el esposo viene de noche. Y la noche en el desierto, no sé si saben, es helada. Es mucho frío en la noche en el desierto. En el desierto es... Yo viví unos meses en Palmdale, que es al norte de Los Ángeles, y es parte desértica. De hecho, ahí yo llegué a ver eso de las películas. Yo iba manejando porque ahí hay un monasterio de benedictinos, sí. Entonces, y cuando uno va manejando, pues va en medio del puro desierto, y esas como pelotitas que pasan así, así cuando de las películas, y sí pasan, son arbustos que se secan, y entonces el aire y los mueve, y ahí yo veía nada más pasar así, y listo. Cuando tú llegas lo destroza porque está todo seco, o sea, no es que te vayas a tener un accidente con eso. Pero si algo comprobé, por ejemplo, la Navidad del año pasado la viví con ellos, con los benedictinos. Fui con ellos, y pues ya se imaginarán el frío. Entonces ahí me di cuenta que en la parte desértica uno se imagina el desierto solamente calor, pero nunca uno se entera que en la noche el desierto es sumamente frío, sumamente frío. Entonces el esposo viene de noche, y la noche del desierto, además de ser sola, oscura, que no se ve, va a estar fría. Y entonces la pregunta sería, ¿no es frío o no es hielo espiritual casi la fuente y fruto de la apostasía? Es decir, alguien que cree, ¿por qué llega a apostatar? Porque se enfrió, punto. Cualquiera no está exento de enfriarse. Pero permanecer, entercarse en enfriarse, termina en apostasía. Y el fruto de la apostasía es apostasía. Hay madres aquí. Si una madre se congela espiritualmente, me da pena por ella. Pero me daría más pena por quién. Los hijos. O sea, imagínate, pobres hijos de una madre de esos. Dice un amigo, el padre Carlos Santillán. Dice,
aquellos hijos que tienen una madre que no ora, es como si no la tuvieran. Están huérfanos. Absolutamente huérfanos. Porque la frialdad espiritual te lleva a la apostasía. Y el apóstata automáticamente va a congelar su ambiente. Y eso automáticamente es un padecimiento del esposo. El esposo está pasando por el desierto de ver apostasía. Y está viendo que eso está haciendo porque, por unas razones que las vamos a ver más adelante, nos estamos enfriando. Y no solamente eso, llegamos a apostatar de diferentes maneras, explícita o implícitamente. Y no solamente eso, somos propulsores, promotores de esa apostasía, de esa frialdad. Y si el Señor padece por eso, vuelvo a decir, si nosotros somos la esposa, por eso también nosotros tenemos que padecer. ¿Cómo me toca a mí padecer por esto? Podrían decir muchos. Si yo he sido fiel al Señor, en el momento que tú dices eso, de algo te puedo asegurar, no has sido fiel al Señor. Es como las almas víctimas. Las almas víctimas se ofrecen para reparar en algo toda esa apostasía, la frialdad del mundo. Y las almas víctimas, las más perfectas y las más mejores, por decirlo de alguna manera, son las más santas, las más puras. Por ejemplo, los niños. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que Dios purifica a la humanidad a través del sufrimiento de los niños? Sí. Porque un trapo sucio no puede limpiar lo sucio. Tiene que ser limpio. Y los que limpian más son los más puros. Voy a dar en estos días una charla sobre esto de almas víctimas. De hecho, la di en Houston, pero se borró. Yo les ponía el ejemplo de un beato, Carlo Gnocchi, o Gnocchi, que trabajó después de la Guerra Mundial, bueno, en plena guerra, con niños y todo eso. Y cuando él entendió y profundizó en esto de las almas víctimas que se dan en los niños, dice, automáticamente me pensaba yo más, cuando me llegaba una tentación, pensaba en esos niños. Porque sabía que el fruto de mi pecado posiblemente lo iba a tener que reparar uno de sus niños. Hombre, tú esto, al Padre Pío, un alma víctima de las mejores, pero los estigmas no eran de apariencia, le dolían. Entonces, y tú dices, ¿y cómo Dios puede estar tratando así? Es que los más puros se vuelven ese trapo limpio que puede ayudar a limpiar. Y curiosamente, las almas víctimas, son las que no se quejan. ¿Por qué a mí? Etcétera. O sea, los que se quejan son los que no son almas víctimas. O sea, hasta descarados somos, pues. Es que ¿cómo es Dios tan injusto que quiere purificar y limpiar a través de los más puros, de los niños, de estos que es verdaderamente santos? ¿Cómo es posible que Dios permita eso? Bueno, si tú no quieres que permita eso, vamos revisando cuánto pecado tienes. Porque si tú tienes pecado, pues eso es lo que ha provocado que Dios tome esa decisión. Dios se ve obligado a tomar esa decisión de tomar a las almas más puras y que padezcan, que sufran las consecuencias de las negligencias de otros para limpiarlas. Bendito el esclavo que lo encuentra vigilante. El esposo entonces viene de noche, la noche es fría. No es frío, no es hielo espiritual, la fuente y fruto de la apostasía. Sí, por lo tanto el Señor está padeciendo por eso. Y si somos la esposa, tenemos que padecer por eso. Y nos alegramos por el calor de la mañana. Cuando estamos después en el desierto, ya que empieza a amanecer, pues ya se siente el calorcito. Pero ese calorcito pasa una hora, pasa 2 horas y es calorzote. Y se empieza a volver asfixiante, sofocante, seco. Yo creo que una de las impresiones más duras, una vez fui a hacer una misión en Phoenix en pleno verano
Y el calor es ahí terrible, terrible. De hecho, la otra vez, una vez vi creo que fue en este año, se hizo viral ese video de un muchacho que agarra un comal y lo pone en el piso y literalmente hace un huevo y toda la cosa y pone unos brownies adentro del carro y le salen cocinados. O sea, imagínense el calor. Todo pero esa misión era de estar saliendo a las casas. O sea, lo que es el calor así, el sol que te quema, que le sientes en la piel, y el poco aire que pega, caliente y con arenita. O sea, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Haciendo la analogía, cuando está el frío de la noche, tú te ilusionas con cualquier calorcito, pero no te estás enterando que en el desierto ese calorcito te va a terminar al final sofocando. La pregunta sería, ¿no sobran las propuestas cristianas atractivas, o sea, que dan calorcito, pero que terminan sofocando? O sea, propuestas que te dicen, ok, estás súper frío, etcétera, tienes un problema, te estás muriendo, helado, etcétera, lo que quieras. Ah, pues ven, acá sientes bonito, etcétera. Y eso me parece que es lo preocupante, porque tristemente yo creo que es la mayoría de propuestas dentro de la iglesia que estamos teniendo, y más en nuestros en movimientos, por ejemplo, latinos. Bueno, ahí sí yo creo que ya también hasta los americanos. Es decir, ¿cómo queremos evangelizar? Hacemos estrategias de cómo poder captar a la gente, qué le gusta, qué música le gusta. O sea, no estoy juzgando la intención, tremenda, buena intención de querer evangelizar. Pero es como querer decir que Jesús por sí solo no es atractivo. Que como que Jesús no puede ser atractivo. Se lo tienes que poner con camisa de Superman, se lo tienes que poner tocando rock, se lo tienes que poner de alguna manera, porque es que de así no van a venir. Ah, entonces, si no vienen así, es que quizá porque no lo estás presentando tal cual es. No, pero si lo presentamos tal cual es, se van a asustar. ¿Qué atractivo es un crucificado? Desde luego que no lo es. No lo es. Pero el que no le atraiga esto, se vaya. Cuando toque cuando toque suelo, va a tener sed, hambre de verdades. Por eso yo eso le decía, por ejemplo, a grupos de jóvenes, déjense de estar, vamos a presentar un Cristo joven, sonriente, así, con cachucha, con gorra, etc. No, déjense eso, presenten al Señor como es. Se nos va a ir, pues que se te vaya. Cuando toque suelo, va a regresar, porque sabe que ahí se le van a dar verdades completas. Cuando tú le diste medias verdades simplemente para tenerlo a gusto a la persona, para que no se te vayan, la vida tarde o temprano también van a tocar suelo y se van a quedar ahí. No, porque cuando tú tocas suelo lo que quieres es algo sólido, no medias verdades, no medias tintas, ¿verdad? Esto estamos pasando a similitud con el desierto. El frío de la noche, como la apostasía, que propaga más apostasía, explícita y sobre todo implícita. Esto quiero que nos quedemos grabados, porque no estemos pensando solamente en la apostasía, en la que, sí, aquel que dejó de ser católico. No. A mí me preocupa más la apostasía que hay adentro, de los que decimos que creemos, pero en realidad no lo creemos. Y creer, el segundo, que salir del frío es agarrar un calorcito, pero un calorcito que termina sofocando, como el del desierto. Y eso lo está padeciendo el Señor. Y si el Señor lo padece, entonces la esposa lo va a tener que padecer. Hablar de sequedad, hablar del desierto es hablar de sequedad, de deshidratación, de sed. ¿Que termina en qué? Cuando una persona ya está deshidratado con sed, en el desierto, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué le pasa? Antes del desmayo. Alucinar, delirar. Empieza a delirar. Empieza a ver como un oasis o fuentes de agua y va y nada, que es pura arena, ¿verdad? O sea, pero sus ojos creen que sí. Una persona que está delirando sí está viendo el manantial enfrente de él.
Sí lo está viendo tal cual. Pero llega y va a ver pura... Y cuando la toca, llega pura arena. Y eso es más terrible. ¿Por qué? Porque si ves arena, pues dices, bueno, aquí me voy a morir. Pero cuando dices, allá veo agua, y vas y corres, y llegas y no hay nada... Vas cansado. O sea, además de que vas a terminar también muerto, la experiencia de desilusión, de frustración, de decir, está siguiendo una mentira. Y aquí la pregunta sería, ¿no sobran hoy las ofertas de falsa espiritualidad? Por montones, comenzando por la New Age, ¿eh? O sea, ¿cuántos ya te dicen, no, yo no soy religioso, soy espiritual? Y se van con su yoga, con su reiki, y se enganchan, ¿por qué? Porque es un mensaje de paz, etc. Digo, paz que no les alcanza, ¿va? Porque yo les digo, muchas de estas personas me han terminado bloqueando, ¿va? Que entran en esto, y yo les digo, pues si tanta paz, no me bloquees. Si yo soy el que no tiene paz, pues que sea tu paz la que me embriague a mí. Porque ellos hasta llegan a decir, no, aléjate de las malas vibras, de las personas negativas, etc. Hombre, si tú no eres el negativo, tendrás que acercarte. ¿O me estás diciendo que el mal es más fuerte que el bien? O sea, de paz, tampoco es que quiera darle promoción, ¿verdad? Pero hay un carácter, un monito de esta compañía de, bueno, no sé si la han visto, espero que no, porque son algo vulgares, bastante vulgares, se llama Huevo Cartoon, pero hay uno que le llaman el huevo Zen, que es un huevo, que como si fuera maestro de artes marciales, y su discípulo es un limoncito. Entonces el huevo siempre está diciendo respiración, y el limoncito siempre lo saca de quicio. No me voy a molestar, y siempre lo termina pegando. Entonces, queriendo ridiculizar esto. Pues en ese estamos. O sea, yo cuántos, y déjense de que fuera de la iglesia, dentro de la iglesia veo eso. Gente que anda con eso. Que respiraciones para meditación trascendental, es buscar, no, pero es que estamos llamados al amor, a la paz, etcétera. Puro cuento, puro espejismo. Primero, porque en la práctica terminas como el huevo Zen, golpeando al limoncito, ¿eh? Se te quita rápido la paz, ¿eh? Esa paz que dices tener, ¿no? Y segundo, porque sabes que al final te estás haciendo Dios de ti mismo, y el que se hace Dios de sí mismo termina en el hoyo. Termina viendo su farsa. ¿Porque nosotros somos dioses? No. No lo dicen explícitamente, pero todos los que dicen, no, yo no necesito a Dios. Hace poquito una muchacha me decía, de hecho yo no sabía que había dejado la fe. Dice, sí, tú me conociste cuando yo estudiaba Biblia y todo ese tipo de cosas, pero ahora he encontrado mucha luz y amor, y quiero ayudar a la gente. De hecho ella es psicóloga y ayuda a gente con vicios y todo eso. Y dice, y he encontrado más luz en el budismo, en el hinduismo, que lo importante es tener buena energía para con los demás. O sea, es un discursito bien atractivo, pero es pura ilusión. De desierto es pura ilusión, es puro delirar. Cuando lleguen y se den cuenta de la falsedad, ahí viene duro. Con una amiga que es una youtuber, yo la conocí, pero es que era atea, promovía la promiscuidad, se decía, si no mal recuerdo, bisexual. No, era un desastre. Lloraba por ella me rechazaba mucho por eso. Por fin viajó, de hecho ahorita estoy contando eso porque ella publicó su testimonio. Viajó a un país que, se ha dicho de paso, es gobierno ateo, y y mantiene, a lo menos gubernamentales, a ciertas religiones con permiso del gobierno. Para no hacerles el cuento, ella fue con una iglesia protestante,
Pero, ¿qué fue lo que le hizo el brinco a la iglesia protestante? Primero, que tuvo protestantes a su lado que le ayudaron en el momento más crítico. Que eso teníamos que examinar nosotros como católicos. Porque muchos, fíjense, cuando Jesús dice, la mies es mucha y los trabajadores poco, pidan al dueño de la mies más trabajadores. Uno cree, al menos yo creía, no sé ustedes, como uno no es gente de campo explícitamente, yo me imaginaba como, sí, el Señor necesita como gente que esté sembrando y poniendo pala. ¿Y eso es lo que está diciendo el Señor? No, porque ¿qué es la mies? Ya el fruto. O sea, lo que Jesús quiere, trabajadores, para que cosechen lo que ya está. Y eso es lo que uno tiene que identificar en las almas, cuando están en el punto de ser cosechados. Y esta muchacha que se metió en estas cuestiones y ondas y todo eso, le empezaron, porque cuando se mete uno en estas cuestiones de yoga, reiki, etcétera, el maligno entra porque entra de alguna manera. Se camuflaja de alguna manera al principio, sobre todo, pero después sale y ella empezó a tener experiencias místicas terribles, de un terror, etcétera. Y ese era el momento de que ya es para cosechar. Desafortunadamente, parece que no había un católico que pudiera ayudar a esa chica. Bendito sea, al menos los hermanos evangélicos y protestantes le ayudaron. Vamos a ir, no están en la verdad completa, pero vamos, de lo que estaba a lo que está ahora, bendito sea el Señor. O sea, por 1000 veces. Y ha dado un giro a su vida y un cambio, etcétera, ¿no? Pero lo que ella cuenta de lo que llegó a pasar a partir de las menjurjes que estaba haciendo con esto de meditación, etcétera, es peligroso. Ella llegó a alcanzar con tiempo a ver que era un espejismo, que era una propuesta falsa, que de paz y de todo eso no hay nada, es puro engaño. Puro engaño. Digo a tiempo, ¿por qué? Porque yo veo a varios que todavía dicen creer en Cristo, algunos hasta católicos, y andan así y no hay forma de cómo les hagas ver que se van a estrellar, que están delirando, que allá donde van, donde están yendo, no hay oasis, es pura arena. Y por eso padece el Señor, pues sí. Vuelvo a decir ejemplos como las madres. Si las madres cometieron cosas equivocadas en su vida y ven a sus hijos empezar por el caminito que lleva a cometer esas mismas equivocaciones, ¿cómo se siente? Y más cuando les dicen, no te vayas a ir porque vas a terminar en esto. No, ¿tú qué sabes? Yo sé mucho porque yo pasé por ahí. Y que no te creen. ¿Cuál es la experiencia de decir? Es que ante la seguridad de decir, es que se pega porque se pega. O sea, yo ya pasé por ahí. Si no hay fe, llega una frustración terrible. Si hay fe, te vuelves en alma víctima. Abrazas al esposo y es ahí donde va a empezar a ver luz, que es lo que vamos a ver en la siguiente charla, ¿no? Ahora bien, para terminar esta analogía del desierto. En los desiertos, pocos, pero hay oasis. Hay lugares en donde hay agua. Me parecería que uno no está en el desierto, ¿eh? Donde hay palmeras y toda la cosa. Que son básicamente un milagro en medio del desierto. Para refrescarse, imagínate que una persona perdida en el desierto, es decir, sola, vamos a con los mismos términos, abandonada, sola, pasando noches heladas, días súper calientes y sofocados, y que de pronto ve un oasis, pues dices, oye, o sea, esto es mejor que la lotería, ¿eh? Entonces, cuando llegas al oasis, evidentemente te refresca todo eso. ¿Qué analogía se puede hacer esto? Con referencia al esposo, porque recuerden, todo esto lo estamos poniendo en cuanto al matrimonio espiritual. De que esos milagros, esos oasis vienen de Dios. Y los podemos mencionar de diferente manera. A una persona el oasis le puede venir con consuelos espirituales. Le puede venir en una palabra de la Sagrada Escritura que le toque especialmente y le fortalezca. Puede ser un hermano de la comunidad que te tendía la mano cuando estabas muy mal. O sea, las maneras de oasis que el Señor puede proponer son
grandísimas. Pero aquí la clave: si uno quiere permanecer fiel al matrimonio espiritual, hay que aceptar los oasis de Dios, es decir, los consuelos de Dios, pero no atarse a ellos. Porque nosotros somos humanos, y como humanos lo más típico es atarse a las personas. Esto lo digo al menos por experiencia personal. A veces cuando uno ayudaba a personas que lo necesitaban mucho o lo que sea, pues es natural que te tomen un cariño. Pero ya cuando los ves casi como chicle, lo mejor que puedo hacer yo es desaparecérmeles. Se van a sentir, etcétera. Pero si maduraron, les va a ayudar mucho la ausencia. La indiferencia les va a ayudar muchísimo. No digo que de esa misma manera, pero las madres tienen que eso trabajarlo con sus hijos. Porque a veces uno ve bebitos de 40 años que no están destetados, no se está todo todavía el cordón umbilical. Y es bien sano el amor de la madre, sí. Es bien sano el apoyo que yo le daba, no sé, a esa persona que estaba, etcétera, sí. Pero yo no se lo di para que me haga su diosito, ni para que esté pegada a mí, ni para que crea que sin Cristian no puede vivir ella o él. No. Y si uno se ve, a cortar eso, porque eso no es sano. Los consuelos son para respirar, tomar agua, lo que sigue, punto. Cuando tú te atas, cuando tú ya pones tu hamaca en el... O sea, tu meta no es el oasis. No somos peregrinos. Da gracias a Dios que en pleno desierto te ponga un oasis. Pero no es para que pongas tu casita, te acuestes y empieces a vivir ahí la vida. No, espérate, ese no es tu lugar. Gracias, Señor, disfrútalo. Yo no te estoy diciendo que lo rechaces, disfruta cualquier oasis que en pleno desierto el Señor te quiera dar. Pero no atarse a los consuelos. De hecho, San Ignacio de Loyola hablaba de que la vida del cristiano está en consolación y desolación. Y por ejemplo, él dice, por ejemplo, que las decisiones importantes nunca se tienen que tomar en desolación, sino en consolación. Pero una de las cosas que dice es que cuando estás en consolación de Dios, es precisamente para que te prepares ¿a qué? A la desolación. Cuando Dios te da un consuelo, te está diciendo que viene algo duro, adelante. O sea, agarra fuerzas, en pocas palabras. Respírale un poquito. O sea, la consolación te anuncia la desolación. Y unos creen que, la consolación, listo, aquí me quedo. Espérate, ese no es el propósito de los oasis, de las consolaciones de Dios. Si Dios te da consuelos, te está avisando que ahí vienen los desconsuelos. Te está preparando. Y evidentemente, cuando estás en la desolación, en los desconsuelos, te avisa que Dios en el momento oportuno te pondrá un consuelo. Porque es palabra de Dios. Dios no nos permite pasar por tentaciones más fuertes que nuestras fuerzas. Entonces, cuando tú ya no creas que no puedes más, el cristiano no se angustia ni le da miedo. Porque sabe que cuanto menos puede, cuando lo ha dado todo y menos puede, ese es el anuncio de que Dios ya va a actuar. Tranquilo. Es como cuando la noche está más oscura, es cuando va a amanecer. Pero cuando ya amaneció y ves todo eso, espérate que viene la noche. Lo siguiente voy a tratar de resumirlo para ya al menos terminar con esta charla. Vamos a hacer un resumen hasta ahorita de lo que hemos visto. Lo que estamos viviendo es complicado ya, y lo que se va a venir es muy complicado. La manera de prepararse nunca puede ser con el miedo. El miedo obstaculiza. El miedo viene finalmente del demonio. Puede haber un temor, un santo temor que nos haga temer para que generar la virtud de la prudencia. Ya. La preparación para la prueba que vivimos y que se va a engrandecer, todo va a ver, es el matrimonio espiritual. El matrimonio espiritual nos habla de que todo lo del esposo, que es el Señor, es de la esposa, de su iglesia.
Y todo lo de la esposa es del esposo. El Señor históricamente pasó por nacimiento. La iglesia nació. Por gloria, por milagros, sanación, etc. Bueno, la iglesia ha tenido momentos gloriosos. No sé, siglo XVI. Con todo y aunque hubiera gente mala en la Inquisición, o sea, en el siglo XVI tú sacas a Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, en Italia otros, o sea, la cantidad que hubo. En la Edad Media también hubo grandes, o sea, tú ves grandes tandas de santos que coincidían en el mismo tiempo. Tremendo. Pero, entonces, y Jesús era famoso. Cuando sanaba y todo eso, se le venían multitudes. Pero después lo empezaron a abandonar cuando se le viene la pasión. Y la iglesia tendrá que pasar por una pasión. Y yo creo que es esto. El Señor terminó crucificado, muerto. La iglesia tendrá que terminar crucificada. Pero el Señor resucitó. La iglesia tendrá que resucitar. Porque todo lo del esposo es del esposo. Esto a nivel histórico. A nivel místico o real. El Señor sigue padeciendo. ¿Sigue padeciendo? ¿Por qué? Por las apostasías explícitas e implícitas que están habiendo. Porque el ser humano ha adulterado su evangelio por dinero, por tener lleno el grupito, por lo que sea. Porque el ser humano ya se está haciendo Dios de sí mismo a través de falsas religiosidades, de falsas espiritualidades. No nos metimos en lo político, pero ha cambiado el orden. El orden ya no lo pone Dios, el orden lo pone un juez, lo pone un policía, lo pone un político. Y curiosamente es un orden que va en contra del orden de Dios, por lo tanto es un desorden. Y ese es el desierto que está padeciendo el Señor. Automáticamente, si el Señor padece y es el esposo, y estamos hablando de matrimonio espiritual, nosotros lo vamos a padecer. De alguna manera tendríamos que ya estar padeciéndolo, no buscándolo, padeciéndolo. El Señor sabe a cuánto le da de sus padecimientos a cada uno. Pero tienen que entender uno, lo que yo les decía en otras charlas, de que la perseverancia en estos tiempos y en los que se nos viene va en ton de sequedad, de desierto, de noche espiritual. Si nosotros creemos que vamos a perseverar sintiendo bonito, en milagros, en sanación, en liberación, pues mira, posiblemente habrá algunos pequeños oasis, ahí agarra fuerzas y listo. Pero yo creo que si el Señor está pasando por una desolación terrible en estos tiempos, no se explica que nosotros que le queramos ser fiel, estemos esperando perseverar en consuelos espirituales. Yo no me salen las matemáticas simplemente. Pero lo hermoso, y con esto voy a terminar, lo hermoso es que las noches del alma, las noches espirituales, los desiertos espirituales no solamente nos muestran que somos solidarios con el esposo, con el Joninfios, sino que hace madurar la fe de uno y ayuda a la conversión de los, vamos a ponerlos entre comillas, infieles. Hace madurar la fe. ¿Por qué? Porque cuando estás a oscuras, que ni al esposo estás viendo, ni lo estás sintiendo, y en un mundo que ha abandonado voluntariamente al Señor, o sea, estás en una plena sequedad, ahí es donde te toca amar a Dios por Él mismo. Ahí ya la fe madura. Porque antes, quieras que no, tú lo amabas porque te daba consuelos espirituales, porque alcanzabas a entender mucho de su palabra, etc. Pero cuando te quedes así a ciegas, oscuro, en sequedad, y en un ambiente de sequedad pero voluntaria, blasfema, apóstata, entonces ahí forzosamente va a tener que tu espíritu hacer el acto de fe y decir: Señor, no te veo, no te siento, no sé dónde andas. En este tiempo en donde más te necesito, yo te amo por ti mismo. Yo te entrego lo último que me toca, que es mi libertad, punto. Tú sabes lo que... No veo, no alcanzo a ver nada. En un ambiente que hace más crudo esta experiencia. Pero me queda claro
que este dolor del mundo, decía una poesía de Juan Pablo II, que la ponía en labios de María Magdalena, dice, porque el dolor del mundo en labios de María Magdalena no lo sufro yo, lo sufre Él. O sea, pónganse en la dimensión del sufrimiento del Señor. Simplemente si Él nos permitiera padecer con Él la dimensión de sufrimiento, no seríamos capaces. Es demasiado. Si nosotros no podemos con los problemas de un hijo que no esté convertido, de que el esposo sea borracho, o de que... de tantas cosas, de familiares, pero ¿cuántos familiares? 5, 10, 20, 30. Y eso como que nos seca, nos asfixia, nos duele. Ahora imagínate el Señor, toda la población, todos los seres humanos, la dimensión del desierto que está pasando el Señor. Pero les decía que abrazar este desierto es empezar a perseverar en la fe, y que en estos tiempos se va a perseverar así. No esperen perseverar con consuelos espirituales. Si Dios los da de vez en cuando, acéptenlo, pero no se queden ahí. Pero, ¿cuál es la clave de esto? De que nos hace madurar en la fe. El Señor sabe que con eso nos unimos a Él, que es lo más importante, pero además va a madurar nuestra fe. Hay un autor de la Edad de Oro española, Antonio de Rojas, que tiene algunas poesías bien interesantes. Nomás les leo algunos trozos. Fíjense lo interesante de Antonio de Rojas. Dice: dichoso el que ve no viendo, el que sabe no saber, y el que está muerto viviendo, el que es rey obedeciendo, y siendo llegó a no ser. Esta es la paradoja que no entiende el mundo. Es más, muchos católicos no me lo han dicho todavía, pero cuando yo estoy diciendo que esta crisis, esta persecución, esto duro que estamos viendo y que se va a poner más, se va a vivir y la tenemos que esperar vivir en desierto espiritual, me dicen, pero ¿cómo podrían decir? ¿Cómo es posible? Es cuando más necesitamos consuelos espirituales, pues vamos a tener una zarandeada fuerte, tanta confusión, tanto desierto, pues necesitamos... No, eso es lo curioso. Los que abrazan el desierto con el Señor obtienen los que otros, por medio de consuelos espirituales, decía San Juan de Ávila, muchos van por consuelos de afuera simplemente porque les faltan los de dentro. Quieren anestesias en el momento, pero no se dan cuenta que abrazando eso con el Señor, esa es la clave, el matrimonio espiritual, ocurre lo que la lógica no nos pudo haber dicho. Dichosos los que ven no viendo. Cuando menos ves, pero no ves abrazado al esposo, empiezas a ver. Dichosos el que ve no viendo, el que sabe no saber, y el que está muerto viviendo, y el que es rey obedeciendo, y siendo llegó no a ser. Siendo, porque soy alguien, pero cuando me abrazo a Él, llego a no ser. Porque al final es el Evangelio. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que se olvide de sí mismo, que se vacíe de sí mismo. En otra poesía dice Antonio de Rojas, un trozo nada más: con los ojos cerrados más se acierta, y con la oscuridad mucho más vemos, y estando solos mucho más podemos, y el encerrarnos abre más la puerta. Tú dices, mételo esto en la lógica y tú dices, por eso el mundo no esperemos que nos van a entender. Los de afuera no esperemos que nos entiendan en esto. Pero hay que agregarle que dentro de la iglesia, los que dicen creer en Dios tampoco lo entienden porque están siguiendo a Dios por sus consuelos. Y cuando están viniendo los desconsuelos a nivel personal y cuando el mismo Señor está siendo solo, abandonado, los que están por la mielecita del Señor van a estar angustiados y se van a hacer una cosa, yo no sé, cambiarse de religión, encontrar el saborcito en alguna, y no se están dando cuenta que la manera de perseverar es precisamente abrazando esa soledad
en el Señor, unirse al esposo, para que con los ojos cerrados más acertemos, con la oscuridad más veamos, y estando solos mucho más podamos. Esto es interesante. Entonces, es una paradoja que solamente el que la vive la puede comprobar. Esto puede quedar solamente en palabras, pero el que no quiera asumir esta experiencia de fe nunca la va a entender. Va a decir, nada más qué bonito se escuchó, ¿eh? Otro hombre del siglo XVI y del siglo XV también, empezó en el siglo XV, un sacerdote que se llama Gómez García, decía, atención con esto, pues así es, el esposo se aparta. Fíjate cómo empieza a mencionar, el esposo se aparta, porque para darse mucho y de manera continua no sea menospreciado, y para que en su ausencia sea deseado. Voy a parar un poquito la frase ahí. ¿Qué está diciendo? El Señor se aparta, se ausenta muchas veces, porque el darse mucho puede correr el peligro en nosotros, que rápido nos acostumbramos en menospreciarlo. Yo nunca puedo describir, por ejemplo, una mujer en la Florida que era evangélica y que sufría prácticamente en cada misa, se le veía llorando, porque estaba pasando por el camino de catecumenado que tenía que hacer para poder recibir la Eucaristía, y un año, y ese año, o sea, anhelaba, ardiente. Nosotros, como tenemos el beneficio de recibirla, pues podemos menospreciar. Bueno, comulgar, tranquilo, no pasa nada. Y esta mujer llorando por querer ya comulgar. Muchas veces esta soledad y esta sequedad en algo ayuda. Dice Gómez García, el padre Gómez García. Pues así el esposo se aparta, porque por darse mucho y de manera continua no sea menospreciado. Continuamente lo menospreciamos, porque se da tan fielmente y todos los días que uno dice, ya, te lo va a tener seguro. Y dice, y para que en su ausencia sea deseado. Sea deseado, eso lo vamos a ver en una carta de Madre Teresa de Calcuta, cuando pasa por su noche oscura del alma. Dice, me siento abandonada por ti, Señor, y sin embargo cuando camino en las calles, anhelo, te deseo a ti. Te deseo a ti. Siendo deseado, codiciosamente sea buscado, y siendo buscado, sea aún más graciosamente hallado. Hay un texto religioso que se llama el Spiel de la vida religiosa, que es un religioso que no lo puso anónimo por humildad, pero es de 1515. Hay un texto de esa obra, de ese tratado espiritual, que dice, porque conozcas, dijo el Señor, que no mereces ni eres digno de estar conmigo, sino tanto cuanto yo quisiere. Eso que quede claro. La presencia del Señor sensible, nosotros no somos Dios, y si no somos Dios no podemos estarle tronando los dedos. El Señor nos dará tanto como Él quiera. Hombre, no somos dignos y nos ponemos con nuestros moños decir, y hasta le reclamamos y todo. Dice, porque conozcas, dijo el Señor, que no mereces ni eres digno de estar conmigo, sino tanto cuanto yo quisiere, para que no halles vanagloria y presunción. Pero aunque te vas, le responde el alma, deja acá conmigo tu corazón, porque donde quiera que estés, esté conmigo lo principal de ti. Y ahí está la clave de cómo vivir la sequedad. No es queriendo decir, no, quiero sentir bonito, Señor, etcétera. No, Señor, lo único que te pido, porque aunque te vas, deja acá conmigo tu corazón, porque donde quiera que estés, estés conmigo lo principal de ti. O lo podemos ver a la inversa. En momentos de sequedad, dale el corazón al Señor, para que donde esté, aunque no sientas nada, sabes que tu corazón está puesto en Él. Punto.
Punto. Les leo también el fragmento este que les decía San Juan de Ávila para que lo vean completo, lo escuchen completo. Dice San Juan de Ávila: las buenas mujeres casadas en ausencia de sus maridos se prueban. Tú crees que como mujer eres súper fiel cuando tienes a tu esposo, pues ya sería del colmo que no lo fuera, ¿verdad? O sea, que enfrente de él le fueras infiel, ¿verdad? No sé, pero... Es cuando se va, no tiene la chance. Por eso dice San Juan de Ávila: las buenas mujeres casadas en ausencia de sus maridos se prueban, y las buenas hijas en ausencia de sus padres. Yo pregunto, ¿ustedes creen que sus hijos se portan igual cuando no están ustedes? Y las buenas hijas en ausencia de sus padres. Y de esta manera nuestro Señor prueba a las almas, que muchas veces se les esconde y las deja en sequedad y tristeza, para ver qué paciencia tienen y si les sirven como antes, o si por el contrario se van a buscar consolaciones de fuera simplemente porque les falta las de dentro. O sea, el Señor nos permite que pasemos por ese desierto también por purificar nuestra fe. Y de esta manera nuestro Señor prueba a las almas, que muchas veces se les esconde y las deja en sequedad y tristeza, para ver qué paciencia tienen y si les sirven como antes. Hombre, servir cuando hay consuelos espirituales, cuando hay certezas en fe, tanto interiormente como en tu intelecto y todo, pues cualquiera. Pero tu fe se prueba cuando realmente estas siguen estando, pero no sensiblemente. Para ver qué paciencia tiene y le sirven como antes, o si por el contrario se van a buscar consolaciones de fuera simplemente porque les faltan de dentro. Entonces, abrazar el desierto espiritual, la sequedad espiritual, nos une, tiene que ser por amor, a unirnos a aquel que padece la sequedad en mayúscula. Nosotros, nuestra sequedad es en minúscula, la de mayúscula. Eso tiene que ser, y así se persevera. Segundo, en ese acto, Dios nos va a hacer madurar en la fe. Nuestra fe va a caminar en otro grado. O sea, que Dios quiere que madures en la fe a través de la sequedad, no solamente por solidaridad y amor a Él, sino porque Él sabe que al hacer eso, te beneficias tú, creciendo tu fe. Y tercero, porque ayudas precisamente a los que provocan los dolores del Señor, los infieles, los apóstatas. Nos volvemos víctimas. Las víctimas, las almas víctimas, activamos en medio del mundo las gracias que generan conversiones. Eso también lo decía San Juan de Ávila. Quien quiera ser padre o madre de almas, tiene que primero aprender a llorarlas en el secreto, en el silencio. Si yo creo y evalúo mi rol de evangelizador, de misionero, por el impacto de mis videos, de mis charlas, etc., yo muy prontamente quedaré engañado de mí mismo. Lo que le da sustancia a mi evangelización es lo que ni siquiera ustedes saben. Mucho menos la gente. Es en lo que en los secretos se llora, se sufre solamente a solas con el Señor. Y a veces sin la experiencia sensible del Señor. Eso es lo que da la garantía a mi evangelización. Para cada quien ya aplíquelo a su estilo de vida. Pero yo me engañaría si empiezo a evaluar, no, ¿sabes qué? Mira, ya en las redes sociales mínimo me siguen unos 100,000 personas. Es impresionante cómo han duplicado las suscripciones, o se han duplicado el compartir en las redes sociales. Tristemente hay mucho evangelizador que sí se evalúa en eso. Terrible, terrible, terrible. De hecho, puede haber evangelizadores que no sean aptos o con grandes capacidades para evangelizar y estén evangelizando más, porque en el secreto saben padecer por el Señor.
Hay una fidelidad callada que no están anunciando a nadie. Han pasado por cosas que ni la gente se imaginaría. Por eso en la comunidad, no sé si se acuerdan, que una de las cosas que les dije es, miren, no necesitan ser santos para hacer la comunidad, pero lo que se necesita es mínimo perseverancia y puntualidad. Porque ¿cómo van a hacer comunidad si vienen una vez sí, tres no, una vez sí, tres no, etcétera? Pues ahí no hay perseverancia. Yo no estoy diciendo que sean sus santazos, pero viene perseverancia. Y puntualidad, ¿por qué? Porque me gustaba decir a la comunidad ya también de Miami, yo les aseguro que mucha de la gente puntual es la que más problemas tiene para ser puntual. Porque lo más normal que uno llega a decir es, no, pues seguramente no tiene nada que hacer, por eso ya temprano, porque... y nada que ver. Muchas veces el más puntual es el que más la ha padecido. Y por eso va a dar mucho fruto, porque nadie se entera de todo eso que ha hecho para llegar puntual. Más, todavía peor, creen que como que no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, todavía lo ningunean, lo rebajan. Pero es eso que queda en lo oculto, lo que le da sustancia al fruto final. Les iba a leer la carta de Madre Teresa de Calcuta, pero ya nos hemos alargado, es hora y media, así que la leo en la segunda charla. Solamente voy a dar una conclusión. Este reto del desierto, en el que nos unimos al amado, es lo más importante, unirnos al desierto del amado, padecer lo que está padeciendo el Señor. Segundo, nos va a hacer crecer, madurar en la fe. Por eso les estoy diciendo que en estos tiempos yo no veo que alguien vaya a perseverar sin una experiencia de desierto espiritual, de no sentir nada, de no perseverar en eso. Y además que con eso beneficiamos a las almas que le causan precisamente esos dolores al Señor, para su conversión, para lo que sea. El reto está, por lo tanto, en entregarle nuestra libertad en ese tiempo de desierto. Alguien me podrá decir, pero yo ya se lo entregué. Los mismos protestantes te llegan y te dicen, ¿usted ya aceptó a Jesús, ¿verdad? En su corazón? ¿Usted ya se entregó a Jesús? Nosotros también estamos manejando casi a veces el mismo lenguaje, ¿verdad? No, mi conversión fue en el tal retiro, etc. Y yo no digo que no haya sido una entrega de tu voluntad. Desde luego fue una entrega de tu voluntad. Que lo conociste y lo entregaste tu voluntad, listo. Pero fue, salvo que haya alguna excepción, díganme sí o no, ese primer momento en que le entregaste tu libertad fue en una experiencia sensible. Cuando te diste el paso de conversión, si eras un terrible pecador, fue sensible. Es más, tan sensible que yo creo que el 99.9% de ese paso, de esa entrega de libertad, es hasta con lágrimas. Al saber cuánto le había sido ofendido al Señor y cómo Él te amó, su misericordia, etc. Siempre sensible. Este nuevo paso, por lo que estamos viviendo y por lo que se nos va a venir, va a exigir entregar la libertad sin sentir. Que ya son palabras mayores. Hoy toca de entregarle la libertad al Señor sin sentir. No, estamos en tiempos complicados y vienen peores. ¿Cómo me gustaría decirle, Señor, te entrego mi libertad? Y llorando y con una experiencia sensible espiritualmente. No, déjate de cosas. Lo que quiero decir con esta charla es que el reto de pasar el desierto que está pasando el Señor es: entrégale tu libertad sin sentir, sin entender, sin ver, sin certezas, abandonado. La frase de Amor Crucificado de la comunidad de Padre Jordi: súfrelo todo conmigo, ya no somos dos, sino uno en mi sacrificio de amor.
Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, dame tu libertad. ¿Pero para qué? Para que lo sufras todo conmigo. Y si lo vas a sufrir todo conmigo, pues déjame decir que yo estoy solo. Estoy abandonado. No quieras saltarte la soledad y el abandono que estoy pasando. Súfrelo todo conmigo. Tu primera conversión, le entregaste tu libertad. Pero fue supeditada, dependiendo del sentimiento de arrepentimiento, de ver la misericordia de Dios. Ahora toca ya madurar, dar el siguiente paso. Le entregas tu libertad sin sentir nada. Le entregas tu libertad sin pensar nada, sin ver nada, sin certezas, en sequedad. Ese es el reto.